Buenas noches, bienvenidos a esta casa, no es hotel. A ver, esta noche tengo el gusto de tener panelistas en nuestra mesa para reflexionar sobre un tema. Este es un programa donde he invitado a nuestros panelistas justamente a reflexionar, y lo invito a usted también, amable televidente, a que podamos juntos hacer una reflexión sobre una pregunta que parece muy básica y parece muy sencilla de contestar, pero en la sociedad no lo está haciendo, y es en qué momento estamos viviendo, políticamente hablando. Pareciera que todo lo que nosotros hacemos hoy en día en los medios de comunicación, en la participación pública activa y en los hechos que suceden en la propia sociedad se llevan a un enclave de polarización política. Es decir, ni siquiera los temas más alarmantes que suceden en la sociedad se manejan, se tratan de otra manera. Pareciera que incluso hay algunos temas que se amplifican y otros que se guardan en silencio dependiendo del interés político de cada uno de estos temas. Esta semana ha sucedido un caso alarmante. Un actor, comediante llamado Cacho Mendieta, supuestamente, aunque los informes no dicen que supuestamente, ha violado a una menor de edad. E increíblemente este hecho ha tenido una interpretación política. Pareciera que estamos en un punto muy fuerte en que la sociedad no logra entender los hechos que suceden si no es en blanco y negro, si no es en clave de polarización política. Y es sobre este tema que esta noche nos vamos a permitir reflexionar. Con nosotros por primera vez en esta casa, no es hotel, y me da mucho gusto tenerlo, se estrena Guillermo Paz. Guillermo, bienvenido al programa, bienvenido a esta reflexión. Gracias, Susana, gracias a Nardia, a Marcelo que están aquí. Y empezar felicitando a nuestra La Paz, que mañana está en un día tan especial que es el 16 de julio. Entonces, y a todos los paseños, que no sea la primera vez que está en tu programa, te agradezco. Gracias por estar. Marcelo, buenas noches, bienvenido a esta casa, no es hotel. Muchísimas gracias, Susana, tú sabes que siempre es un privilegio estar acá, y esta vez más aún con la doctora Suxo y por supuesto con Guillermo. Con nosotros también Nardi Suxo. Nardi, bienvenida al programa. Muchas gracias, Susana, un gusto realmente, además volver a ver a Marcelo, con quien hemos tenido varias charlas, y también por supuesto a Guillermo. Agradecerte por esta invitación y muy feliz de estar acá, pero también como paseña felicitar a los paseños y a las paseñas, que vivan los chucutas hoy y siempre. Por supuesto, mañana está de aniversario de La Paz y es una cosa que vamos a hablar al finalizar el programa. Vamos a hacer todas las felicitaciones que corresponden. Quédese en esta casa, no es hotel, que esta noche vamos a reflexionar sobre la polarización política que está viviendo el país. Volvemos a esta casa, no es hotel, empezando en realidad nuestro programa. Queremos hacer una reflexión sobre la polarización política, y en esta primera parte quiero hablar de un hecho que nos ha conmovido mucho, el tema de, bueno, y que han estado sucediendo repetidamente esta semana, casos de violación a menores que definitivamente son un escándalo, son un problema social, pero ha habido un caso en particular que se ha llevado a la interpretación política, y en este marco de reflexión que hablábamos a la introducción del programa, cómo se está viendo en blanco y negro aparentemente todos los temas. Nardi, esta semana un juez, basado en un informe médico forense y un psicólogo acreditado por el Poder Judicial, decreta prisión para el actor y comediante Cacho Mendieta, acusándolo de una violación a una menor. En el programa Cabildeo de la periodista Amalia Pando, Roxana Pérez hace una reflexión y presenta el hecho como si esto fuera una vendetta contra Mendieta, contra el programa Confidencias, cuya intención es sacarlo del aire a partir de chistes que, no sé, yo desde que me acuerdo en Confidencias, hace 12 años atrás, se hacen alrededor del MAS y alrededor de Evo Morales.
Ahí la pregunta, más allá de la valoración, ¿no?, es ¿qué es lo que está pasando dentro de la sociedad para que un hecho de una violación se dé en el marco de una interpretación política? Bueno, Susana, yo creo que fundamentalmente lo que ha pasado en este caso es que el odio que siente la señora Amalia Pando hacia todo lo que huela a más es realmente un escándalo. Un escándalo. Yo espero que que las asociaciones de periodistas, estas federaciones de periodistas, etcétera, se pronuncien también sobre un hecho que no debe dejarse pasar. Es un tema que tiene que ver con una niña, la violencia sexual contra una niña. No podemos en este caso poner en duda la palabra de esta niña, que además está siendo doble, triple y realmente más veces vulnerados, victimizada, porque está en todos los medios de prensa. Entonces, si pensáramos así, si pensáramos como la señora Pando y Cabildeo y quienes están trabajando allá, tendríamos que pensar en todos los que hacen este tipo de programas, sketches cómicos. Hay un programa un grupo de teatro que incluso lo lleva al teatro, hace representaciones no solo del presidente Evo Morales, sino de otros políticos, etcétera. Entonces, todo esto tendríamos que estar mirando esto. No, yo realmente con esto he estado muy indignada porque se trata de una niña. Es más, de una niña cuyo padre es el portero de un edificio. Entonces hay que pensar que claro, no tiene los recursos económicos y por lo que sabemos por los medios de prensa, es que incluso le ha ofrecido a este señor darle 2 sueldos para que se calle. Eso es lo que quieren tapar, eso es lo que quieren realmente proteger esta señora Amalia Pando. Qué lamentable posición de ella y de otros más, porque he estado viendo en algunos medios poniendo en duda, diciendo esto será, no será, parece que es una vendetta, por favor. Yo quiero decirte, Susana, que no se puede de ninguna manera dejar en indefensión a una niña. Tú lo has dicho, los casos de violencia sexual y de violencia física contra los niños se están incrementando. Y a eso tenemos que ponerle un punto final. Y un punto final es que toda la sociedad debemos reaccionar en contra de estas personas que vulneran los derechos básicos de estos niños y de estas niñas. Ayer nos hemos enterado de otro caso en contra de una niña con síndrome de Down que incluso le han cortado la lengua. Por Dios, ¿dónde estamos? Yo creo que ahí tendremos que, así como salen a marchar para decir cosas en contra del gobierno, también tendríamos que salir a marchar, pero toda la sociedad, para poner un punto final a este tipo de actos. El jueves hubo una movilización a propósito de eso en Sucre. Realmente la ciudadanía ahí tuvo una reacción espontánea, saludamos esa reacción. Es inaudito lo que ha sucedido con esa menor en Sucre. Solamente una persona que está enferma de la cabeza y que tiene una valoración primero del discapacitado y luego de la mujer como si fuera un objeto, puede llevar a cabo la atrocidad que se ha cometido con esta pequeña menor. La verdad que me sumo a tus palabras y a tu reflexión en cuanto a ese sentido. Quiero volver, Marcelo. En lo último que apuntaban Nardi y Suxo, no solamente fue Amalia Pando, hemos visto otros periodistas que ponen en duda el hecho, piden mayor investigación cuando han habido instancias que han constatado ese hecho. ¿Qué crees que es lo que está pasando en la prensa, ¿no? Existe una tendencia, Marcelo, en leer los hechos, las circunstancias, todo en óptica política. Entonces, yo te invito a que hagamos una reflexión sobre esto. Con mucho gusto, Susana. Primer elemento y que quede absolutamente nítido, bajo la estructura de la sociedad que tenemos y en defensa de lo más sagrado que son nuestros niños, y además por las experiencias y la lucha que hemos establecido todos contra la violencia de género y fundamentalmente contra la violencia de menores, yo le creo a la niña. Y creo que eso debería ser el principio de todo lineamiento de análisis al tema, ¿no?
Pero a ver, vamos a entrar un poquitito a la que yo entiendo son las dos causales reflexivas de lo que estamos viviendo, ¿no? De esa polarización, pero además politización en exceso de absolutamente todo, ¿no? Si yo en este momento tomo agua y me puede hacer daño es porque hay un motivo, hay una acción política detrás de eso, ¿no? El primer elemento creo que es el tema de obsesión por una temática. No es, por supuesto, el motivo, no es el espacio, ¿no? Sobre el tema de la repostulación, ni mucho menos este no es el espacio sobre el cual podemos analizar la necesidad, ver las cosas. Pero lo que a mí me preocupa mucho es de que en el último tiempo el gobierno y la vocería misma del gobierno, más allá de que el hecho esté bien o mal, que no es el tema de análisis ahora, se ha obsesionado mucho con el tema, ¿no? O sea, no encuentras otro elemento, otro eje discursivo con el elemento que no salga del proceso de la repostulación, de la reelección, ¿no? Como que ves que ese es el único tema en agenda. Y eso, por supuesto, te da paso también como diríamos en la jerga popular, es papita para el oro, para aquellos otros sectores que, por supuesto, desde hace 12 años, tienen un odio visceral al proceso de cambio, tienen un odio visceral al presidente Morales, ¿no? Y que van a encontrar, por supuesto, que si llueve es culpa de Morales, que si no llueve es culpa de Morales, que si no pasa esto es culpa del gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que hay un elemento fundamental ahí, de que estamos obsesionados con una temática que indudablemente nos está causando una polarización. Y eso no puede ser ajeno al tema de la discusión en los medios, a la discusión en la calle, a la discusión en diferentes instancias. Y claro, los sectores radicales es cuando se ven favorecidos en el tema de la polarización a costa de estas temáticas que necesitan reflexión, que tal vez no necesiten camiseta política, que necesitan una camiseta ciudadana, que necesitan un mínimo de reflexión ciudadana como que tú la marcas. Insisto, no quiero entrar en la temática de fondo, si estos tienen la razón o estos no tienen la razón. Te estoy haciendo una descripción de que estamos obsesionados con ese tema y ese tema indudablemente nos hace mal. La segunda reflexión cortita, es el tema también, y no debe llamarnos poco la atención, es de que seguimos teniendo una percepción negativa acerca de la justicia, que nos lleva a tener estos mantos de duda, ¿no? Es decir, yo pienso que un mensaje de estas características y después casi de una confesión incluso, etcétera, que hubo en este caso, ¿no? Ningún ciudadano podría dudar de lo que establece la justicia, de lo que se ha encontrado en los exámenes forenses, tanto el psicológico como el físico que se ha realizado, que son contundentes y demás, ¿no? Pero llegado el momento, hay la duda ciudadana en ciertos sectores, yo creo que menores, no son mayoritarios, ¿no? De que habrá sido así, pero la fiscalía realmente habrá actuado, no habrá falsificado esos informes, no es que la justicia estará actuando en función de o este otro, no será, o sea, más allá del tema, y otra vez entramos al matiz político que se le quiere quedar, hay una duda muy seria de la ciudadanía acerca del papel de nuestras instituciones, y especialmente Ministerio Público y Justicia, ¿no? No existiría espacio para la duda, ¿no?, si es que esto no sucediese. Lo dejo como dos puntos de reflexión que no dejan de ser importantes. Sí, me parece importantísimo lo que apuntas, Marcelo. A ver, Guillermo, ante el repudio que ha habido en la sociedad, 2 días después de poner en duda la palabra de la menor, la periodista Amalia Pando hace un cambio de versión y apunta que ella sí le cree a la niña, que no. Pero yo quiero, digamos, otra vez llevar al camino de la reflexión esto y preguntarte a ti, en calidad de activista, en calidad de abierto opositor al gobierno, ¿cómo analizas este periodismo opositor? Es decir, la politización en todo, ¿no? ¿Crees que es un acierto? ¿Crees que es un desacierto? Marcelo explica de manera muy interesante que capaz es una respuesta, ¿no es cierto? ¿No? Pero, ¿cómo se analiza desde la oposición estos
estos hechos que vinculan a la ciudadanía, ¿no? Habiendo un fuerte movimiento ciudadano que hoy día se está expresando, ¿no? ¿Cómo se hace el análisis de pronto estos exabruptos? A ver, primeramente, este tema sí se ha tocado en muchas reuniones, ¿no? Y ver el tinte político que se le ha dado, y debería primar que es una niña, y eso es sagrado, ¿no? Es lo primero que la mayoría de los colectivos ciudadanos lo hemos tocado en reuniones. Ver y que no se le dé ese tinte político, sea quien sea esté en la mesa, ¿no? Como puede ser del gobierno, puede ser de la oposición. En este caso, Bolivia y nuestra sociedad no debería cuestionar cuando hay una violación de una niña, ¿no? Y la justicia debería ser igual para todos, ¿no? Aquí yo estoy 100% de acuerdo con Marcelo. El problema que se ha dado en las redes, más que todo, más que entre los periodistas, es que hay una justicia que tiene un gran signo de interrogación. Y yo creo que de comienzo, yo me imagino en el caso de Amalia, yo no puedo hablar por Amalia, como primera salida, porque fue después de un programa fuerte que tuvieron en Cacho, lo primero que vieron fue algo político, y después se retractó cuando vieron el tema del psicólogo y de los médicos, ¿no? La mayoría de los memes que han salido o las noticias que han salido en las redes, viendo y investigando, han salido de dos sectores radicales, tanto de la oposición como del gobierno. El gobierno tratando de inculpar a la oposición que estamos a favor de una persona que ha violado a una niña, y obviamente hay sectores radicales del otro lado que sí lo acusan al gobierno de manejar la justicia y tratar de inculpar. Yo creo que este tema no se lo debería tocar cuando hay una niña, porque eso se respeta, y dejar que la justicia trabaje. Si el señor es culpable, que vaya a la cárcel, ¿no? Porque estamos afectando a una niña, a su familia, y también tratando de meternos en el trabajo que va a hacer la justicia. O sea, esto que estamos hablando en tu programa, de repente no se lo debería haber tocado si la justicia hacía su trabajo, y realmente ver que estos casos de violación se están incrementando en nuestro país, y estamos viendo en el resto del... Guillermo, yo te hago una contrapregunta ahí. La reacción, de alguna manera que coincido contigo, ¿no? Son dos puntos de radicalidad extrema, ¿no es cierto? Sale post actuación de la justicia. Es decir, la justicia es notificada mucho antes de que suceda este programa. Yo escucho Confidencias todos los sábados. El programa no distaba en contenido mucho del anterior sábado, la verdad, ¿no? La verdad que a mí me hace reír mucho, ¿no? Confidencias es un programa muy gracioso, ¿no? Yo de verdad lo escucho todos los sábados, luego de El Diálogo en Panamericana, que también es otro programa que escucho todos los sábados, ¿no? Y en contenido, en potencia, digamos, de ofendió, ¿no? Básicamente, y tiene el mismo tono hace muchísimos años atrás, ¿no? La gente que escucha la radio coincidirá conmigo que esto es así. Pero, digamos, la reacción sucede a partir de que las instancias judiciales hacen su trabajo. Hay un cuestionamiento en cuanto a la celeridad o no del encarcelamiento de este actor. Sin embargo, si uno hace una revisión de otros casos, ¿no? Cuando existe informe forense, informe psicológico, ¿no? en respecto a una violación, la justicia inmediatamente apresa. En otros momentos, más bien, el cuestionamiento es ¿por qué apresa tan rápido? ¿No es cierto? Entonces ahí, ¿cómo analizas también, ¿no? el tema de, yo coincido contigo de que la justicia no es el poder ni uno más avalado, ni de mayor credibilidad y todo aquello, pero ¿qué es lo que realmente
pasa, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es la reflexión alrededor de que se ha apresado a una persona después de que un procedimiento así lo prueba, ¿no? Y se hace el cuestionamiento de que por ahí es muy rápido, de que dejemos de que las instancias actúen, ¿no es cierto? Y en otros casos, digamos, nos preguntamos por qué la justicia tarda, ¿no? Entonces, hay una contradicción en sí misma, y eso yo te invito a hacer una reflexión de por qué sucede. A ver, yo creo que estamos en un país polarizado, ¿ya? Y eso es gracias a la oposición y al gobierno, ¿no? Tú puedes escuchar lo que ha dicho el vicepresidente ayer, polariza al país aún muchísimo más. Entonces, basta el hecho que una persona pública, que entre comillas es parte de la oposición porque tiene un programa de radio, ¿no?, haya hecho un acto que es totalmente ilegal, van a salir estos extremos tanto de la oposición como del gobierno. Y un tema que no deberían tocarse en todos los medios, como es el tema de una violación a una niña, que no debería ser parte de una mesa de una reunión política, por ejemplo, está siendo en ambos lados analizada, lastimosamente porque estamos viviendo en un país polarizado, gracias al gobierno como a varios líderes de la oposición. Nadia, ¿había algo que querías complementar? Sí, yo antes quisiera, de irnos al corte. Sí, por favor, porque se ha hablado de la no confianza en la justicia, ¿no? Por los tres. Y yo como abogada debo decir que también tengo esa misma percepción en relación a la justicia. Pero también hay que decir que la oposición y sobre todo los movimientos colectivos son responsables de lo que está pasando con la justicia. Porque en cumplimiento de la Constitución Política del Estado se llama elecciones, se llama a elegir a magistrados, etcétera. ¿Y qué le dicen al pueblo? No, no vamos a elegir. No creemos en esto, no queremos. Y entonces, claro, van y quieren deslegitimar esa elección de autoridades judiciales. Entonces, por supuesto, tenemos ahí las autoridades que tenemos ahora. Es verdad, el tema de la justicia es una tarea pendiente, pero no solo de este gobierno. Esta es una tarea pendiente desde siempre. Yo, cuando estudiaba Derecho, trabajaba en los tribunales. Y como funcionaria del Tribunal de Justicia, todos sabíamos cómo mandaban los políticos de ese momento. Se cuoteaban los jueces, estos jueces eran del ADN, estos eran del MNR, estos eran del MIR, y había que responder. Y muchas veces nosotros, que éramos simplemente estudiantes que optábamos por trabajar ahí para tener una capacitación en el manejo de los temas judiciales, por supuesto estábamos ahí en la cuerda floja, ¿no? Siempre estábamos en la cuerda floja. Entonces, yo creo que también hay que reconocer que el tema de la justicia pasa pues porque todos los bolivianos tengamos la certeza de que vamos a elegir entre varios candidatos para las autoridades judiciales. Mientras eso no suceda, mientras le sigan diciendo no a este país, vamos a tener la justicia que tenemos en este momento. Creo que hay un tema, el tema de las reformas judiciales es un tema tremendamente grande, es un tema, o sea, es largo, de mucha discusión. De mucha discusión. Me tengo que ir a un corte, pero yo quiero seguir con el tema de la polarización política en cuanto a temas que tienen que ver evidentemente con la justicia. Hay una falta de credibilidad en todo el sistema judicial, pero ¿qué pasa cuando estos temas tienen que entrar sí o sí a la justicia y luego se politizan? Quédese con nosotros. Volvemos a esta casa, no es Hotel Nardi. Yo voy a hablar ahora de otro tema que también se ha politizado y se ha marcado como un tema de persecución política, que es en el tema del alcalde José María Leyes. ¿Cómo se presenta, o sea, cómo tú que eres abogada, en cuánto influye en una investigación que en los medios se marque el tema de una persecución política, ¿no es cierto?, tan abiertamente como ha sucedido
el líder del movimiento demócrata Costas, marca a José María Leyes como una víctima, como un mártir de hecho de la justicia boliviana, como un mártir del resultado del 21 de febrero, cuando las pruebas avisan, ¿no es cierto?, que en 2 oportunidades hubo un sobreprecio. De hecho, uno de los funcionarios de la alcaldía declara que hubo contubernio con la empresa. ¿Y cómo afecta esto en un proceso de investigación? Susana, en este caso las pruebas son contundentes, si se quiere, ¿no? Están las mismas mochilas, porque en las mochilas están logos y están temas que demuestran que esto ya fue negociado antes incluso de que se sacara la publicación para una supuesta licitación. Entonces, las pruebas son realmente contundentes en este caso. Y es verdad, la justicia, cuando hay tanta acción para llevar a la politización, por supuesto se ve afectada también, porque claro, tiene presión, una presión muy fuerte, porque todo lo que hace está bajo la lupa, ¿no? Entonces no actúa de manera independiente, no actúa de manera que pueda verificar y mirar las pruebas y actuar en consecuencia. Yo, en este caso, por ejemplo, en los casos de corrupción, recuerdo mucho lo que siempre se decía cuando desde el Ministerio de Transparencia se denunciaba con pruebas, con documentos, con información completa, porque si no, no lo hacíamos. Cualquier tema de corrupción, inmediatamente salían y decían, es un tema político, es persecución política. Entonces, yo incluso pedía que puedan hacer una auditoría jurídica para ver si realmente había persecución política y no una persecución penal, que eso es lo que correspondía. Entonces, es extraño escuchar, más bien, no es extraño escuchar que se diga que es persecución política, cuando lo hemos escuchado siempre de gente, por ejemplo, en Cochabamba, para hablar de Cochabamba, el señor Manfred Reyes Vil, ¿no? Se declara perseguido político, no sé qué, se va a Estados Unidos, donde además camina con 10 personas para su seguridad, tiene mucho dinero y mucha influencia en la sociedad boliviana que está en Estados Unidos, pero él nunca, hasta ahora, hasta el día de hoy, ha respondido por los hechos de corrupción que se le ha denunciado con pruebas, con información, con verificaciones judiciales, etcétera, etcétera. Es lo mismo, exactamente, es la misma figura. El señor Leyes, cuando es declarado de parte de Costas como héroe, como víctima, como mártir, no sé qué, realmente es una burla no solo para la justicia, sino para todos los cochabambinos. Es una burla total. ¿Por qué no se puede llevar adelante lo que acaban de decir en este momento? Que la justicia realice todos los pasos que tiene que realizar, haga todas las inspecciones judiciales que tiene que hacer, haga las verificaciones, pida la información, que se haga la verificación de sus cuentas, que se haga la verificación del movimiento bancario, no solo de él, sino también de sus allegados, porque son temas que se tienen que verificar de manera, por supuesto, clara y concreta. Y hay muchos de esos temas que ya han sido verificados. Ayer creo que detuvieron a una de también de sus colaboradoras, y su colaboradora también salió a decir ya muchas otras cosas. Entonces, son temas que ya están allí en la mesa, ya están para que la justicia pueda analizar y pueda actuar conforme a la ley, conforme única y estrictamente a la ley. Un ratito, Guillermo, Nardi nos explica que, digamos, hay temas que ya estarían sancionados, digamos, a un nivel jurídico, ¿no? Pero yo te pregunto, ¿tú crees que el alcalde Leyes, ante la luz de los hechos, etcétera, se lo puede marcar como, se lo puede, digamos, señalar como una víctima política o una víctima de persecución política, o tú crees que incurrió en actos de corrupción? A ver, yo creo que la justicia va a decidir si ha actuado o no en actos de corrupción. Lo que a nosotros nos sorprende es la velocidad con que la justicia actúa con autoridades opositoras. En el mismo Cochabamba, caso Cholango, libre, se emborracha, lo agarran
borracho, sigue en la calle, se le ha caído un puente en Cochabamba. O sea, cosas muchísimas más grandes que las mochilas. Puede ser una puntabola, un puente, es un acto de corrupción y debería ser juzgado igual, ¿no? O sea, desde el punto de vista de todos los bolivianos. La justicia tiene que decidir en el caso Leyes, pero también tiene que actuar con la misma velocidad como actúa con los oficialistas. Vemos en el caso del Alto a la Sole, la están empujando a un proceso también bastante acelerado. Pero, perdón, Guillermo, perdón, en el caso de la alcaldesa del Alto, el denunciante ha sido alguien de su propio partido, ¿no? Entonces, yo creo que eso no viene al caso. No, está bien, obviamente que no viene al caso. La denuncia puede mejor si es de alguien de adentro. Sí, si yo tengo a alguien de mi partido o como opositor que es un corrupto, hay que denunciarlo, que no hay problema. En este caso no se ha aprobado, pero en el caso específico de Cochabamba, y yo tengo familia en Cochabamba, la gente está molesta con todas sus autoridades, ¿no? O sea, con los exalcaldes y con esta nueva cara. Y la velocidad con la que ha actuado la justicia, Guillermo, es lo que se cuestiona. Claro. Guillermo, ahí yo te voy a preguntar, hemos visto a, lógicamente, miembros de su agrupación política, ¿no es cierto? Sale Óscar Ortiz, sale Arturo Murillo, cochabambino, a hacer una defensa de Leyes, pero me interesa un poco que nos cuentes cuál es la postura desde el bloque ciudadano, ¿no es cierto? ¿Se cree que está bien apoyar a Leyes, ¿no? Cuando hay las pruebas de un caso de corrupción, o que la oposición se equivoca cuando pide que no se le procese? A ver, yo creo que realmente los políticos tenemos que mostrarnos ante la población si queremos ser el futuro de un país que quiere ser transparente. Lo que yo vuelvo a decir, en el caso de Leyes, que es amigo mío, ¿no? Si la justicia prueba que él ha hecho algo, tiene que proceder. Y pone en la balanza, decir, ¿qué hacemos? ¿Salimos a apoyar? Yo creo que la mayoría de los colectivos ciudadanos en Cochabamba, los colectivos ciudadanos, están actuando de una manera que están empezando a ver qué realmente va a pasar y qué va a ser la justicia. Es muy distinto los que son de su partido político, que sí están saliendo a apoyar, ¿no? Pero los colectivos ciudadanos, a nivel nacional, estamos pidiendo que si hay una persona que es corrupta, sea de un lado o del otro, que la justicia actúe. En el caso del movimiento al socialismo vemos que sí son radicales, o sea, no, hay un corrupto y sale aplaudido, pero eso no está mal. O sea, no, pero eso tiene que ir de ambos lados. O sea, lo que yo te digo, nosotros como opositores, si vemos a alguien que está mal que vaya a la cárcel. Del otro lado deberían actuar de la misma manera. Guillermo, yo he sido ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Y hemos denunciado a alcaldes del MAS, hemos denunciado a gobernadores del MAS, hemos denunciado a ministros del MAS, hemos denunciado a gente del MAS y hemos logrado incluso en muchos casos que vayan privados de libertad. Entonces hay sentencias contra esta gente que ha cometido hechos de corrupción. Entonces yo lo que tú estás diciendo no lo acepto porque yo como ministra incluso debo decirte, y lo digo aquí, es que he tenido problemas internos incluso por estas denuncias que he realizado, pero las hacía además con pleno apoyo del presidente Evo, que me decía, tú cumples tu tarea. Y hemos hecho esas, perdón Susana, pero es que no hablando puedo de la interna, a mí, digamos, quiero, porque tiene que ver con el tema. Tú señalas que lo hemos conocido por los medios de comunicación, es real que el movimiento socialismo ha metido preso a mucha gente de su tienda política por hechos de corrupción. Eso es así. Al interior, estos que han sido, digamos, inculpados de temas de corrupción, digamos, privados de libertad, etcétera,
en esta interna que cuentas, ¿se marcan a sí mismos como perseguidos políticos? Algunos lo han hecho, tengo que decir. Por ejemplo, ahí están los casos de Santos Ramírez, está el caso del ex gobernador de Oruro, que ha estado en privado de libertad. Bueno, hay varios, y hay algunos que sí se han declarado, han dicho es una persecución política, etcétera, ¿no? Entonces, yo en esa tarea he cumplido lo que tenía que hacer, ¿no? Mi tarea, he cumplido mi rol además como una persona encargada de luchar contra la corrupción y de hacer las denuncias. Y la confianza ciudadana realmente siempre me ha ayudado también a llevar adelante esta tarea. Tengo que decirle, Guillermo, que muchas veces gente de la oposición venía a presentar sus denuncias, hasta con prensa, etcétera, porque sabían que ese ministerio iba a dar una respuesta inmediata a un hecho de corrupción que se había cometido. Déjame acotar. A ver, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, que en el caso de tu ministerio y de tu persona no tengo muchas dudas. El tema es de nosotros con la gente que nos sigue. Ese es el tema, ¿ya? No estar ciegos. Si algo está mal, decir, como hemos tenido una reunión nacional de colectivos, ¿no? Y decir, ok, ¿qué se va a salir a la calle a apoyar? ¿No? Y si hay un tema de corrupción, que la justicia es la que manda, ¿no? Y claramente. Pero en el caso de partidos políticos, ahí entran sus líderes de decir, ok, si hay una persona que ha hecho algo malo, que no sean ciegos y salgan a apoyarlo. Y ahí es la reflexión que se está haciendo desde el colectivo ciudadano hasta el partido. Y es el liderazgo donde tú muestras, o sea, y yo creo que el país te lo va a agradecer. Si eres un líder que dices, esto está mal, no hay que apoyarlo, o sea, hay que apoyarlo porque realmente hay una duda en la justicia, sí hay que apoyarlo. Pero ahí es donde los radicales, y volvemos a hablar del tema de radical, son ciegos. No importa que haya hecho mal, vamos a salir a apoyarlos. Y se ve en ambos lados. Por eso tenemos un país tan dividido donde no hay ese balance que tenemos que tener. Marcelo, ¿tú crees que la oposición ha encontrado un método, digamos, efectivo de acción, culpa de todo el gobierno y el manto de persecución política? Ha sido recurrente durante los 12 años. Lo que hay que hacer como politólogos, Susana, es entender que en diferentes coyunturas este método puede ser mucho más efectivo que en otras coyunturas, ¿no? Es decir, en algún momento el trabajo del Ministerio de Transparencia, ¿no?, podía haber ganado una legitimidad, no solamente en el trabajo que hizo con alcaldes de oposición, sino también con los alcaldes oficialistas, ¿no? Pero fue una coyuntura política determinada. Hoy tenemos otra coyuntura política. Y vuelvo al tema de la polarización. Nos hemos enamorado tanto del tema de la repostulación de uno y de otro lado, que hoy día, cuando tú estás obsesionado con un tema, ¿no?, encuentras lo siguiente. Un ratito. No, esto no es jurídico. Aquí lo que se está tratando de hacer es, la máxima prioridad de la repostulación, es limpiar el camino de los opositores, ¿verdad?, para tener la cancha libre e ir a jugar tranquilito. Y el otro lado, ¿verdad?, así encontrases a alguien con una mochila llena de dinero, robando, dirías, no, esa mochila se la han hecho aparecer, se la han colgado ahí. El gobierno seguramente lo ha hecho dormir un ratito y le ha colgado la mochila, etcétera. Es decir, volvemos a la lógica de la polarización. La coyuntura hoy está polarizada y es casi ineludible que los grupos radicales, más allá de esta racionalidad que tú pides, tengan esos criterios marcados. Segundo elemento, en este caso, yo no quiero entrar en casuística con el caso Leyes, creo que la ciudadanía no hay que subestimarla, la ciudadanía ha visto elementos indudablemente irrefutables, tú los que cuentas, los que tú relatas, declararlo mártir y demás. No ha calzado, no es que no calza, sino que no ha calzado, no ha generado mayor elemento, porque la ciudadanía no es tonta, no hay que subestimarla. Pero claro, aquí te acompaña otro elemento de reflexión que me parece muy importante y que no es ya un fenómeno boliviano, y es la judicialización de la política. La justicia está siendo utilizada, no solamente en Bolivia, sino en el continente, como un método de desarticulación política, a través de la selectividad, que ese es el gran problema. Tú ves a un presidente Correa, ¿verdad?, al cual se le han denunciado millones y millones y millones de temas de robo, negociados por acá, tratando de ser hallado
culpable, ¿no? Tratando de ser llevado a prisión por elementitos que no hay. Hasta ahora en el caso Lula no hay una prueba concreta, ¿verdad? No, pero está en prisión, ¿no? Y eso prácticamente se ha vuelto una actitud de las clases políticas en América Latina que te llevan a una mayor sospecha, ¿no? Es un poco lo que decía Guillermo. A este le vamos a hacer una endoscopía jurídica, ya ni siquiera una auditoría, le vamos a hacer una endoscopía jurídica y a este le haremos un chequeo, saque la lengua más o menos, ¿no? O sea, vamos a ver ahí y bueno, ¿no? Este elemento no solamente está siendo utilizado en el plano político para anular al contrario, sino también para neutralizarlo, que no deja de ser un interesante método. Claro, este imaginario también lo tenemos en el país, y ese imaginario se ve potenciado por este ambiente de polarización. Nardi, ¿tú crees que el gobierno tiene alguna herramienta capaz de aportar o moderar un poco este clima de polarización? Porque yo voy a coincidir con Marcelo, y también lo ha señalado Guillermo, ¿no? Pareciera que existen dos alas, ¿no? De un fanatismo que evidentemente como leña ponen ciertos temas para encender, digamos, esa ceguera de pronto colectiva, que luego no es saludable el momento para el cotidiano, para la vida cotidiana de todos los ciudadanos. Entonces, ahí te pregunto, Nardi, ¿tú crees que el gobierno puede hacer algo, puede aportar en algo para moderar este clima de confrontación? Yo creo que sí, Susana, y debiera hacerlo. Y debiera realmente, yo ahora estoy fuera, no estoy en ninguna función de gobierno y no estoy haciendo nada, soy una desocupada más en la sociedad. Y yo creo que lo que está faltando es escuchar a la ciudadanía, ya no tanto a los políticos que están en este sentido de radicalización, de decir esto es negro o esto es blanco únicamente y no hay gris que aparezca. Hay que escuchar a la ciudadanía, porque yo, sobre todo que estoy ahora en los minibuses, en los trufis, en los pumacataris, en el teleférico, etcétera, y uno escucha a la gente. La gente lo que quiere es seguir en paz, seguir trabajando tranquilamente y no estar con estos discursos de radicalización tan fuertes de uno y del otro lado. Yo incluso un día en el Trufi, yo quiero contarles, estaban escuchando y había ahí gente que estaba realmente diciéndose cosas y cambiaron, y la gente le pidió al chofer que cambie de radio, que ponga música, porque no quiere escuchar estas cosas. Creo que eso es importante, un punto de agotamiento también, ¿no? De la ciudadanía, de escuchar estas cosas. Yo creo que el gobierno tiene que sentarse a escuchar, tiene que abrir otra vez, como era antes, espacios de discusión donde todos podamos decir lo que pensamos, todos podamos decir qué es lo que pensamos que están también en error, en que se está cometiendo errores, y que se escuche más, que se vuelva un poco también a la ciudadanía. Los ciudadanos tenemos que hacernos escuchar también. Creo que eso es importante. Hay, por supuesto, que tomar en cuenta sobre los movimientos sociales. Son son movimientos importantes con los cuales hay que dialogar, hay que hablar. No solamente hay que mandarles a decir lo que queremos escuchar, hay que dialogar con ellos. Creo que eso es muy importante. Perdón, una yapita, simplemente una cortita. Está bien el escuchar, pero por otra parte, como estrategia, me parece importante no mostrar una obsesión compulsiva sobre el tema, ¿no? Porque cuando muestras esa obsesión compulsiva, ¿no? Das lugar al imaginario, comida a los grupos radicales, es decir, que eres capaz de hacer todo por esa obsesión, ¿no? Desde dar cabezazos, dar patadas, violar la norma, eliminar al enemigo, hacer esto, torcer la justicia, etcétera. Yo creo que ese es un elemento también como estrategia que me parece muy importante. Hay otras cosas desde el gobierno, desde la gestión pública que deberían discutirse y no salir a vocerear todo el rato que la reelección, la repostulación es lo único que existe en el imaginario colectivo del movimiento. Cuando dentro de un gobierno existen muchísimas más cosas y de pronto existen cosas que se hacen cotidianamente también. Pero sí, Susana, informar, ¿no? Lo que dice Marcelo es completamente cierto, porque en esa radicalización, si quieres, no se está viendo todo lo que se hace.
y todos los días se hacen cosas muy importantes para la ciudadanía, se hacen todos los días, absolutamente todos los días. El hecho de, por ejemplo, la inauguración de los teleféricos, el hecho de inaugurar escuelas realmente maravillosas, el hecho de tener cosas que se están haciendo, eso ya no se ve, ya no se siente que se está haciendo, porque claro, hay esa radicalización y solo se está hablando sobre el sí, sobre el no, sobre el sí, sobre el no, sobre el sí, sobre el no. No, yo creo que, entre otras cosas, yo tengo que decir, yo sé que el presidente Evo Morales, porque lo conozco, he trabajado con él por mucho tiempo, es una persona que está pensando todo el día en cómo resolver muchos problemas de las mujeres embarazadas, de las mujeres que sufren violencia, etcétera, etcétera, pero eso ya no se ve. Eso no se ve porque se está viendo única y exclusivamente lo que tú dices, Marcelo. Y yo creo que por eso digo, hay que volver a lo que hacíamos antes, discutir, hacer, tener más posibilidades de diálogo. Me tengo que ir a un corte, quédese en esta casa de nuestro hotel, porque vamos a seguir ejemplificando el tema de la polarización política. Hoy nos hemos permitido hacer una reflexión alrededor de eso sin el afán de entrar en un debate en el que podríamos caer tranquilamente, desapasionarnos un poco y empezar a hacer lecturas de la sociedad, tanto de una oposición radicalizada como de un frente del gobierno también radicalizado. Quédese con nosotros. Volvemos en esta casa a nuestro hotel. Queremos seguir en el tema de la ejemplificación. Esta semana, Guillermo, el tema básicamente de la semana, más allá de los horrorosos casos de violación, ha sido el tema Quiborax, que no sale del tema de las portadas. Hace 2 semanas más o menos estamos en eso. El tema de Mesa, que expulsa a la empresa. Hoy día el expresidente Carlos Mesa, ante un hecho que la Procuraduría señala como un procedimiento mal llevado, ¿no es cierto?, alega persecución política en cuanto al caso Quiborax. ¿Tú crees que era pertinente investigar este hecho? A ver, yo creo que se tienen que investigar todos los hechos, ¿ya? Yo creo que ha sido llevado a un extremo, ¿no? Y un extremo que el gobierno lo ha llevado porque está nervioso y ve que en las encuestas las ha estado viendo al expresidente Mesa como el posible candidato que le haría un gran daño al gobierno. Entonces lo han polarizado totalmente y o sea, se ha convertido en un tema extremadamente político, donde el mismo gobierno lo quiere a Mesa como candidato. A eso están llevando, porque él claramente dijo que él no iba a ser candidato. Entonces está la población, tú entras a un trufi, hablan de Mesa, entras a un minibús, hablan de Mesa, y esto es gracias a lo que el gobierno está haciendo. Yo creo que esto debería ser investigado, no meterle tanta bulla como varios casos que hemos tenido. Aquí la ministra ex ministra, perdón, ¿no? Pero en el caso Mesa, notoriamente vemos que el gobierno lo quiere sacar de ser un opositor directo, y más bien lo están empujando y lo están invitando a que sea un actor. Y nosotros como colectivos ciudadanos lo que estamos viendo no en Mesa, sino en cualquier candidato, es alguien que unifique a la oposición, ¿no? Y si él va a ser él va a ser o va a ser el que sea, pero toda esta bulla, todo esta respuesta del gobierno con cizaña, porque tienen voceros que atacan con cizaña, especialmente a los opositores, los hacen crecer. Y no sé quién está detrás de eso, pero es una manera que hace tiempo se está viendo que cuando alguien me molesta, saco los rifles y lo bajo para tener un camino libre, que es lo que tú decías hace un rato. Y eso vemos en este tema con el expresidente Mesa. Marcelo, a ver, la posición de Mesa es curiosa, ¿no?
no solo se trata de una estrategia jurídica que tuviera Mesa, ¿no? Sino es una mitad de estrategia jurídica, una mitad de estrategia política. Y hace un par de días, un par de semanas, de hecho el jueves o viernes ha hecho una declaración indicando que posiblemente no sea candidato. O sea, antes afirmaba que no era candidato y ahora es que posiblemente no sea candidato. Es interesante también, había una reacción de los movimientos ciudadanos, de una parte de los colectivos ciudadanos que han indicado que Mesa no es la persona que los representa y que no van a permitir que se haga uso y abuso de este movimiento creado por la ciudadanía, por el señor Mesa, ¿no? O sea, es la primera vez también que el movimiento ciudadano tiene una reacción por Mesa, porque creo que ya esta duda, ¿no es cierto?, digamos que está yendo más allá de lo que la propia estrategia política que pareciera que tuviera Mesa, ¿no? Marcelo, ya no descarta ser candidato. ¿Cómo ves el tema de la estrategia política alrededor de esto? Fantástico. A ver, fantástico, realmente fantástico. A ver, hay victimizaciones inocuas, tontas si uno quiere, ¿no? Sonzas, ¿no? Y hay otras victimizaciones que te pueden llevar al cielo, así de sencillo, ¿no? A ver, Carlos Mesa ha dado una respuesta eminentemente política al problema. No creo que lo tengamos a Carlos Mesa a partir de ahora yendo por los medios de comunicación, explicar que esto pasó, que la defensa, ¿no? Prácticamente, si ustedes han escuchado el discurso, lo hago por cerrado, el tema, estoy condenado, listo. Además, no creo que en la defensa jurídica racional pueda borrar algo que es casi un elemento incuestionable, el decreto. El decreto está ahí. El decreto que no ha sido condenado solamente por la justicia ni por la Corte de Arbitraje, sino por el mismo expresidente Rodríguez Belcé, ¿no? En el decreto que trata de subsanar lo insubsanable, ¿verdad? O sea, ese es un elemento en el cual Carlos Mesa no va a perder su tiempo ahora yendo a los medios de comunicación. Carlos Mesa da una respuesta política frontal y ha dicho, señores, yo desde hoy día me convierto en el defensor del 21F, ¿no? Claro, lo que hay, si hay un elemento que te crea intersubjetividad, que te interpela desde las plataformas ciudadanas hasta los partidos más rancios tradicionales, algún esquema trotskista y demás, ¿no? Y que tuvo su resultado, por supuesto, en la elección del 21 de febrero, es el no. Carlos Mesa le está diciendo al gobierno, no me voy a victimizar como los anteriores, que voy a ir a llorar, que voy a entrar a una batalla, le voy a dar a usted en el corazón y en la médula, voy a encarnizar ese fantasma insomne que estaba ahí, que no podía encontrar materialización, ¿no? Ahora se va a materializar en mí, yo voy a liderar. Y yo estoy seguro que a Carlos Mesa, ya no lo vamos a ver ahí explicando, lo vamos a ver en las movilizaciones a favor del 21 de febrero. Vamos a hacer, Pablo, vamos a encontrar, tratando de ser el candidato del no candidato. Carlos Mesa ahora va a arguir como elemento principal la imposibilidad jurídica que tiene Evo Morales de ser nuevamente candidato presidencial. ¿Tratando de qué? De establecer indudablemente esa ganancia que ningún partido, ningún líder de oposición la había materializado. Lo logrará, no lo logrará, ¿verdad? Lo veremos en el camino. Pero esa es la respuesta política que le ha dado al gobierno Carlos Mesa. Yo no te voy a responder jurídicamente, no me voy a poner en la esquina llorando. No me vale eso. Ahora me vas a ver como aquel líder del 21. Nardi, yo quiero, a ver, tú en tu calidad de exministra, yo quisiera que de manera muy didáctica, muy concreta, nos puedas hacer un ABC de qué estuvo mal en el caso Quiborax, porque, a ver, hay esta respuesta política, ¿no es cierto? Claro. Pero el ciudadano, la gente que hoy día nos está siguiendo muy amablemente en el programa, no sabe de qué pasa en el caso Quiborax, ¿no? Marcelo nos da un elemento, hay un decreto, ¿no es cierto? Un decreto que establece la forma en la que se rompe el contrato con Quiborax, ¿no es cierto? Rodríguez Belcé, mucho antes de saber que iba a ser el abogado de la causa marítima, etcétera, cuando era presidente, dice, a ver, aquí tenemos un problema con este decreto, nosotros vamos a hacer otro decreto que subsane el decreto anterior, ¿no?
Hasta ahí más o menos creo que la gente que nos está viendo es a donde llega, ¿no? Luego hay este tema de que pidieron 3 millones. Sin embargo, hemos escuchado a los dos ministros de Minería y de Justicia decir, no querían arreglar por 3 millones. Estos señores querían 150 millones, ¿no es cierto? Entonces ahí, entre 3 millones, entre 150 millones y entre los decretos, los ciudadanos hemos escuchado a Carlos Mesa diciendo que va a defender el 21 de febrero, pero desconocemos de qué va el caso. Bueno, este es un tema que tiene que ver con lo jurídico y ojalá se lo discutiera desde el punto de vista jurídico. Yo creo que el abogado de Carlos Mesa, que es el doctor Carlos Alarcón, como constitucionalista, porque él siempre ha dicho que es constitucional, debiera orientarlo un poco más al expresidente Mesa para llevar adelante una defensa jurídica. Pero como dice Marcelo, no lo va a hacer, porque no le interesa. Es un tema, por supuesto, ya político. Yo veo algunas falencias en este tema. El tema es este decreto que saca el expresidente Mesa y que, por supuesto, con un criterio estricta y eminentemente jurídico, el expresidente Eduardo Rodríguez deja sin efecto, porque él dice, y lo ha dicho además en varias veces, que ese decreto firmado por Mesa era totalmente antijurídico, o sea, no podía ser sustentado jurídicamente, y esa es la razón por la cual abroga este decreto. Ahora bien, todas las negociaciones no han sido fáciles, las negociaciones, por lo que escuchamos. Yo no he seguido este tema de Quiborax ante primero el Ministerio de Defensa Legal del Estado, después la Procuraduría, pero sé que ha sido un tema muy difícil de la negociación, porque también Bolivia se sale del CIADI, pero eso no quería decir que no tengamos que resolver los temas. Y más bien, en todo caso, yo creo que se ha hecho lo mejor posible para llegar a un acuerdo. Ahora, eso, por supuesto, tendrá que investigarse, tendrá que verificarse que si está bien hecho o no está bien hecho, etcétera, etcétera. Ese es otro tema. Pero fundamentalmente creo que no se ha pensado en el Estado boliviano, en la responsabilidad que tenía el Estado boliviano de responder y de resolver este tema con una empresa extranjera como mandaba la ley. Ese es el meollo del asunto, Susana. A ver, Guillermo, Jorge Lasarte en Radio Fides dice de manera textual: en Quiborax algo se hizo mal, por eso hubo procesos y hubo una indemnización. Y hay que saber quiénes son los culpables de ese hecho que se hizo mal. Ahora, yo te pregunto a ti, Guillermo, voy a recurrir a Guillermo el analista, si Carlos Mesa, en vez de pugnar este tema político y hacer uso de la plataforma ciudadana del 21 de febrero, que evidentemente nadie va a dudar de su legitimidad, ¿no es cierto?, ¿no debería más bien armar una defensa jurídica más seria, más allá de la política, ante un juicio que evidentemente no se ha iniciado el año pasado, sino que, por lo que los medios de comunicación han dicho, entiendo que está desde el 2010? Así es. Desde el 2010, donde en las encuestas no aparecía Carlos Mesa. A ver, tendría que, ¿ya? Pero la coyuntura lo ha llevado al otro extremo, ¿ya? Si esto el mismo gobierno lo hubiera manejado de otra manera, ahorita no estaríamos hablando de un Carlos Mesa que quiere ser parte, como cualquier ciudadano, pero no porque sea Carlos Mesa, parte del movimiento Bolivia dijo no. Que el mismo gobierno nos está haciendo crecer. Algo debemos estar haciendo bien, no porque le estamos molestando. Pero obviamente, a lo que tú dices, esto debería ser llevado a un tema legal, ¿no? Donde no solo entra Mesa, entra Belce y entra el MAS. El gobierno también tiene culpa en esto. No podemos dejarlo afuera, no podemos solo culpar acá, porque aquí hay culpa de los tres gobiernos. Y nosotros como ciudadanos, todos los que estamos en esta mesa y los que nos están viendo, queremos saber el final de quién es la culpa. ¿Por qué hemos terminado pagando los 42 millones de dólares? Cuando, entre comillas, en mi punto o sea, lo que yo sé, deberíamos haber pagado 3 a un comienzo, ¿no? Pero tenemos que saber esa verdad, ¿no? Pero ya es muy difícil llegar a eso porque ya se ha hecho 100% político.
Y ahorita todos van a salir a querer abanderarse de Bolivia. Dijo, no, Carlos Mesa tiene todo el derecho como ciudadano, no es la cabeza, va a ser parte, como todos los bolivianos que hemos votado no en su momento. Entonces, ese tema lo vamos a escuchar porque todos están con el chip electoral, ¿no? Y lastimosamente falta todavía para el 2019 y el que nos está llevando a esto es el movimiento al socialismo, que no debería estar hablando de elecciones. Guillermo, te hago una contrapregunta. El CIADI, ¿no?, que es quien marca el resultado de este fallo, tiene tiempos procedimentales. Estos tiempos procedimentales se han establecido al momento que entramos en este litigio, ¿no es cierto?, donde la prueba más fehaciente que tiene la empresa Quiborax es el decreto de Rodríguez Belcé que apunta que se va a arreglar. Entonces el Quiborax señala y dice, bueno, si un presidente, ¿no?, reconoce vía otro decreto que está mal el tratamiento que me han dado, aquí está mi argumento jurídico. Digamos, más allá de la argumentación jurídica que puede haber presentado la empresa chilena, digamos, los tiempos procedimentales no los decide el movimiento al socialismo en una corte internacional, ¿no? ¿Cómo evidentemente Marcelo hace bien el apunte, ¿no? Nosotros somos politólogos y sabemos que los tiempos políticos tienen que ver con suertes, tienen que ver con coyunturas y todo aquello, ¿no es cierto? Pero este tiempo procedimental no ha sido decidido por el movimiento al socialismo. Ese poder no tiene el movimiento al socialismo, ¿no? Entonces, ahí, al ser tú un líder de una plataforma ciudadana, ¿cómo se hace la interpretación de una respuesta a partir de la plataforma ciudadana cuando es un tiempo jurídico al margen de esta plataforma? A ver, no como abogado, porque no te podría responder. Como analista, como analista. Sí, simplemente la información que nos ha llegado a nosotros, en esos tiempos que te da esta institución, ha sido la falla del gobierno de no seguir en su momento, porque son tres gobiernos que han estado envueltos con Quiborax. Ha sido el gobierno de Mesa, Rodríguez Belcé y el movimiento al socialismo. Le tocaba cerrar esto al movimiento al socialismo, donde han dejado pasar los tiempos. Esa es la información que tenemos. Puedo estar equivocado, ¿ya? Pero, como te digo, sale del contexto, nadie va a tocar estos temas, nadie, los medios ni en ninguna mesa de discusión van a ir a este detalle, porque se ha vuelto 100% político ahora, ¿no? Ya hemos escuchado a Carlos Mesa decir, no, ya la respuesta... Se da por condenado. Está condenado y yo voy a pelear y me voy a ser abanderado de un movimiento que es de los ciudadanos, ¿no? Que está en su derecho como otro ciudadano a ir salir a la calle y gritar Bolivia. Dijo no, pero este tema no, muy difícil que tú lo puedas tocar con un tema jurídico. Dice que tenemos una mesa de puro abogado. Se ha vuelto en un tema político, de conversación en trufis, en minibuses, teleféricos. Todos dicen, no, esto es político y hay un culpable que el gobierno lo ha vuelto culpable. Pero si me permites, hay dos fases importantes que hay que entender, solamente como apunte. El primero es el decreto, que está nuevamente sentado en la silla de los acusados, como lo puso el CIADI. El CIADI ya lo puso al decreto en la silla del acusado y le ganó. O sea, es decir, ese decreto tiene grandes problemas. Creo que Carlos Mesa ha apuntado el contraataque jurídico, que va a ser muy leve, al proceso de defensa. Carlos Mesa dice, puede haber existido en algún momento, incluso deja de lucir, puede haber existido el error. Pero la defensa estuvo mal hecha. Pero ese es él dice, pudo haber habido el error, pero Rodríguez Belcé lo enmendó. Exactamente, ¿no? Entonces, cuando no el argumento de la empresa chilena es justamente el hecho de que Rodríguez Belcé lo haya enmendado. Es decir, para la defensa chilena, el hecho de que Rodríguez Belcé haya enmendado ese decreto es una prueba que indica que su salida estuvo mal llevada. Claro, pero Carlos Mesa no va a tocar mucho ese elemento porque no hay dónde defenderse. O sea, la parte considerativa del decreto de Rodríguez Belcé dice, este decreto tiene vicios insubsanables. O sea, ahí el tema. Bueno, entonces, ¿a qué apunta jurídicamente Carlos Mesa a etapa de la defensa? Dice,
la defensa no estuvo bien hecha, porque se basó primero en un tema, en un documento falso de sociedad. Hubo esto, hubo el otro, se pudo haber pagado 3 millones, pero al final se pagó 43, existió esto, hubo una computadora en una oficina de la subprocuraduría que estaba redactando un fallo judicial, que se hacía redactando un fallo judicial, etcétera, etcétera, que bueno, son elementos a los cuales no vamos a discutir. Pero son esas dos partes, ¿no? Mesa no creo que apunte mucho a la defensa desde la partida de su decreto, porque ahí le faltarían argumentos. Lo que Mesa contraataca jurídicamente dice, señores, estos también deberían estar en el juicio porque han hecho una mala defensa. Y aquí hay pruebas de los elementos que se han hecho mala defensa. Pero creo que lo deja ahí. Y va a lo que yo te decía, ¿no? La respuesta política. Ahora, esta respuesta política le va a dar realmente el termómetro a Mesa de ser candidato o no ser candidato. Porque yo no creo, bajo las encuestas tradicionales, ya lo hemos visto y demás, que algún ciudadano tenga un mayor encanto o mayor posibilidad de adhesión a los que siempre nos salen en las encuestas. Rubén Costas, Luis Revilla, etcétera, etcétera. Lo que realmente te da fuerza, el elemento intersubjetivador de la sociedad, de ese casi 51% que votó el 21 de febrero, es ese no. Entonces Carlos Mesa apunta muy inteligentemente a decir, con estos tipos yo no me voy a unir, ni mucho menos voy a hacer campaña. Yo voy a hacer campaña con este movimiento ciudadano, claro, que realmente claro, los voy a representar a partir de una victimización, ¿no es cierto? Y a raíz de eso, perdón, a raíz de esa fuerza que pueda capturar a raíz del 21, estos compañeros que no me quieren van a tener nomás que apoyarme y brindarme sus aparatos institucionales, partidarios. El tema Mesa nos da para un programa. Yo les quiero agradecer a los tres por haber estado esta noche conmigo, por habernos permitido desde cada uno, desde sus posiciones también, hacer una reflexión sana, hacer una reflexión, de verdad Guillermo, te agradezco mucho por haber venido, de verdad Nardi, que sé que estás fuera de la vida pública, estar esta noche con nosotros en el programa, y Marcelo, como siempre, es un placer los análisis y todo. Nos queda pendiente el tema Mesa, el tema electoral en sí mismo. Y hablar sobre el tema Quiborax, cuando se dice, ¿no?, que se tiene que ver que ha habido una mala defensa. Yo creo que eso no es verdad, eso no es cierto. Entonces, creo que son temas que hay que discutir. Buenas noches, Guillermo, gracias por habernos acompañado. Te agradezco y otra vez a todos los paseños de corazón, que viva la paz, viva los chucutas. Que viva la paz, Susana, gracias. Nardi. Gracias, Susana, y que viva la paz. Que viva la paz, 209 años de libertad. Quédese con la programación de ATV. Buenas noches. Esta casa no es hotel.